Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este videito para explicar las ecuaciones logarítmicas. Bien, para eso ustedes tienen una guía que ya les he cargado, donde explica que una ecuación logarítmica es aquella donde, ya sea en la base del logaritmo o ya sea en el argumento del logaritmo, aparece un número desconocido que representamos con la letra X. Bien, cuando el logaritmo está en la base, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es aplicar la definición de logaritmo. Recuerden que la definición de logaritmo es esta. Logaritmo en base a de b es igual a c. Si, solo si, a a la c es igual a b. Entonces, fíjense en este ejemplo de acá. X sería a. 2 sería b. Y 3 sería c. Esta es la primera parte de la definición. Para resolverla, lo que hago es trasladar esos datos a la segunda parte de la definición. Entonces, pongo x a la 3 es igual a 2. Reemplazo a, c y b. X a la 3 no lo puedo resolver y entonces ese 3 pasa como raíz cúbica de 2. Como la raíz cúbica de 2 es un número irracional, ese sería el resultado, no lo tengo que resolver. Así se resuelve cuando la x está en el argumento, en la base. Cuando la x está en el argumento, ahí vamos a ver distintos casos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, en la página siguiente yo les he hecho ejemplos. El primer ejemplo lo tengo por aquí. Logaritmo en base 2 de 3x más 1. Bueno, igual que recién, yo puedo identificar este número sería mi a, todo esto b y esto es c. Bien, eso es lo que yo siempre tengo que hacer en una ecuación logarítmica, aplicar la definición. Como ya tengo esta primera parte, ahora lo que voy a hacer es escribir la segunda parte. Entonces, a la c es igual a b. Bien, fíjense que cuando yo aplico la segunda parte de la definición desaparece la palabra logaritmo y entonces ya es mucho más sencillo de resolver. 2 a la cuarta es 16. Este 1 que está sumando pasa restando y me quedan las 3x solas. 16 menos 1 me da 15 y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me dice que la x vale 5. El resultado del número desconocido en esta ecuación es 5. Bien, así de sencillo es. Vamos al ejemplo 2. Bien, en este ejemplo 2, fíjense que no tengo una sola vez la palabra logaritmo, sino que yo acá puedo separar términos y aparecen dos logaritmos. Entonces no podría aplicar la definición, porque ¿quién sería mi b? ¿Este o este? Bien, en realidad son los dos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a aplicar las propiedades del logaritmo. En realidad, la parte inversa. Recuerdan que había una propiedad que decía que si yo tenía el logaritmo de una división, eso se transformaba en una resta de logaritmos. De esta manera. Eso decía la propiedad. Bueno, nosotros ahora tenemos esta parte de la propiedad y volvamos a volver a esta. Entonces me va a quedar el logaritmo en base 3 de x más 2 sobre x menos 1, ahí estaría la división, es igual a 1. Bien, cuando yo apliqué esa propiedad, ya tengo aquí mi a, todo esto sería b y esto sería c. Entonces ahora sí puedo aplicar la segunda parte de la definición. Entonces puedo decir a la c es igual a b. Bien, 3 a la 1 me da 3. ¿Cómo hago para resolver esto? Bueno, muy sencillo. Este factor de acá abajo que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando al 3. Y acá me queda el x más 2 solito. Bien, entonces fíjense qué sencillo. Acá aplico la propiedad distributiva. 3 por x, 3x, menos 3 por 1, 3, es igual a x más 2. Bien, ahora ¿qué hacemos? X por un lado y los números que no tienen x del otro lado de la igualdad. 3x menos 1x me quedan 2x. Y 2 más 3 me da 5. X es igual a 5 dividido 2. Entonces ahí está el resultado
de esta segunda ecuación, que es 5 medios. Fíjense que lo que hacemos entonces es aplicar la propiedad, porque la base está en llegar a esta parte, digamos, de la definición de logaritmo, para después poder reemplazar por esta. Vamos al otro ejemplo. Bien, en el ejemplo 3 tenemos una situación similar. Tenemos 2 veces el logaritmo. No podríamos aplicar la definición. Entonces, acá, como tenemos una suma de logaritmo, vamos a acceder a la propiedad que dice que cuando en el argumento había una multiplicación, podíamos escribirlo como una suma de logaritmos. Bueno, nosotros tenemos esta parte, vamos a volver a esta original. Entonces, como los argumentos serían este y este, vamos a poder escribir el logaritmo en base 3 de x más 4 por x menos 4. Ese sería mi único logaritmo, mi único argumento, igual a 2. Bien, entonces ahora sí tengo A, todo esto es B y esto es C. Aplico la segunda parte de la definición. A la C es igual a B. Bien, aquí me da 9 y aquí, ¿cómo hacíamos? Acá hay dos maneras. Lo pueden resolver aplicando propiedad distributiva, que ustedes ya lo vieron cuando vieron multiplicación de polinomios, y si no, si ustedes se fijan, como son dos números iguales en este caso, podemos aplicar, digamos, la inversa del quinto caso de factoreo, de la diferencia de cuadrados. Entonces, sería x al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la inversa. Si no me doy cuenta de eso, hago x más 4 por x menos 4. X por x, x cuadrado. X por menos 4, menos 4x. 4 por x, 4x positivo. Y 4 por menos 4, menos 16. Fíjense que este término y este término se van a cancelar, porque uno es negativo y el otro es positivo. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 16, que es lo mismo que me ha quedado acá, x cuadrado menos 16. ¿Bien? Ese 16 va a pasar, este término va a pasar sumando al otro miembro. ¿Bien? Entonces me va a dar 25 y esta va a pasar como la raíz cuadrada de 25, y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque la raíz cuadrada de 25 no es 5 solamente. También puede ser 5 negativo, porque menos 5 por menos 5 también me da 25. Entonces acá se me aparece una nueva situación. ¿Cuál es el resultado de la ecuación? ¿5 positivo, 5 negativo o ambos? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. ¿Bien? Reemplazo. Entonces me va a quedar logaritmo en base 3 de 5 positivo más 4 más logaritmo en base 3 de 5 positivo menos 4 igual a 2. Y por otro lado, reemplazo lo otro. Logaritmo en base 3 de 5 negativo más 4 más logaritmo en base 3 de 5 negativo menos 4. Bien, igual a 2. Fíjense, si yo resuelvo acá, me queda logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 1. El logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 al cuadrado me da 9, más el logaritmo en base 3 de 1. Recuerden que cuando el argumento era 1, el resultado era 0. 2 más 0 me da 2, que coincide con lo que me tenía que dar. O sea que el 5 puede ser una respuesta correcta. Veamos qué pasa con el 5 negativo. Me quedaría logaritmo en base 3 de menos 1 más logaritmo en base 3 de menos 9. ¿Qué problema aparece acá? Este argumento negativo. Nosotros en definición de logaritmo vimos que el argumento nunca va a ser un número negativo. Entonces no cumple con condición de logaritmo, digamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta respuesta se descarta y la única respuesta de esta ecuación es el 5 positivo. ¿Queda claro? Pero yo tengo que hacer esta verificación porque podría pasar que las dos fueran respuestas correctas.
Este ejemplo 3 se los voy a dar, no es uno de las ecuaciones más utilizadas, pero necesito que la tengan porque puede aparecer en algún momento. Fíjense que yo tengo una igualdad acá, tengo de un lado logaritmo y del otro lado logaritmo. No podríamos aplicar definición y definición, pero ¿cuál va a ser mi C? Entonces se complica. Fíjense lo que hacemos. Me quedaría, esto me queda igual. Acá no puedo hacer nada porque hay una resta, no lo puedo separar, así que 15 menos 2x igual. Este 2 que está multiplicando al logaritmo por la propiedad de la potencia, ¿se acuerdan? Si había una potencia, esa potencia se escribía delante del logaritmo. ¿Sí? Entonces ahora lo que hago es pasar de esto a esto. Logaritmo de x elevado al cuadrado. En ambos casos la base de estos dos logaritmos sería el 10. Bien, ¿qué hacemos? Como yo tengo que el logaritmo en base 10 de esto es igual al logaritmo en base 10 de esto y ambos son desconocidos, como las bases de los logaritmos son iguales, puedo decir que los argumentos también son iguales. Entonces yo puedo escribir que x menos 2x, 15 menos 2x, perdón, es igual a x cuadrado. Puedo hacer eso, ¿por qué? Porque los logaritmos son de la misma base. Entonces los argumentos también lo son. Cuando llegué a esto, tendría que separar las x de un lado y los números sin x del otro, pero tengo acá x cuadrado y acá x a la 1. Entonces no voy a poder juntar x cuadrado con x a la 1. Entonces me va a quedar 0 igual x cuadrado, el 2x pasa sumando y el 15 pasa restando. ¿Qué me ha quedado aquí? Una ecuación, pero no como las normales de lineales, sino una ecuación de segundo grado. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Con la fórmula resolvente, la que usamos en el séptimo caso de factoreo, que es esta. Entonces tenemos que A vale 1, que B vale 2 y que C vale 15 negativo. Bien, resuelvo. x1, x2 es igual. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Menos 2 más menos raíz cuadrada. Resuelvo eso, que lo pueden hacer o con la calculadora o separando en términos. Me quedaría 4 y acá me quedaría más 60. O sea que me da 64 sobre 2. Me da menos 2 más menos 8 por 8, 64 sobre 2. x1 sería menos 2 más 8 dividido 2 y x2 sería menos 2 menos 8 dividido 2. Bien, menos 2 más 8 me da 6, dividido 2 me da 3. Y menos 2 menos 8 me da menos 10, dividido 2 me da menos 5. Y ahí tengo dos respuestas, pero no sabemos si las dos respuestas cumplen la condición. Entonces otra vez reemplazo acá. Me quedaría logaritmo de 15 menos 2 por 3. Bien, voy a reemplazar en esta primera parte. Entonces me queda el logaritmo de 15 menos 6, me quedaría el logaritmo de 9. Puede ser. Después, si reemplazo logaritmo de 15 menos 2 por menos 5, bien, me quedaría logaritmo de 15 más 10, logaritmo de 25. Bien, vamos a la segunda parte. Logaritmo de x al cuadrado, entonces sería logaritmo de 3 al cuadrado, sería logaritmo de 9, sí. Logaritmo de menos 5 al cuadrado, perdón, estoy hablando cosas que no son. Esta parte es la que voy a reemplazar, discúlpenme. 2 por el logaritmo de 3, bien, y 2 por el logaritmo de menos 5.
Aquí es donde surge el problema. El logaritmo de menos 5, como el argumento es negativo, no cumple. Por lo tanto, mi única respuesta posible es x igual a 3 positivo, que es esta. Esta la descarto. ¿Bien? Por último, vamos a ver el ejemplo 5. Fíjense acá que aparece la palabra logaritmo más de una vez, pero no tengo ni una suma, ni una resta, no tengo nada. ¿Sí? Tengo como que el logaritmo de otro logaritmo. Entonces, ¿qué voy a asumir acá? Que todo esto que está acá es un argumento. Esto va a ser A y esto va a ser C. ¿Sí? Entonces, acuérdense que aplico la segunda parte de la definición de logaritmo. Sería 2 a la 2 es igual al logaritmo en base 3 de x más 2. ¿Bien? Bueno, entonces me queda que 4 es igual al logaritmo en base 3 de x más 2. ¿Y cómo resuelvo esto? Esto lo puedo escribir así, o si lo escribo así, para que lo vean más claro a lo mejor, lo he dado vuelta. Como es una igualdad, lo puedo escribir de un lado o del otro. Si lo escribo así, se nota claramente, fíjense. Esto sería A, esto sería B, esto sería C, nuevo. Entonces ahora sí, 3 a la 4 es igual a x más 2. 3 a la 4 es 81. El 2 pasa restando y me da que x vale 79. Bien, estos serían, digamos, todas las cosas raras que podrían pasar en las ecuaciones. Habiendo sabido esto, pueden resolver estas ecuaciones. Fíjense, esta de aquí es como la del ejemplo 1. Esta de aquí, ejemplo 1, ejemplo 1, ejemplo 1, ejemplo 1, porque en todas aparece el logaritmo una sola vez. Esta de aquí, ejemplo 1. Aquí recién aparece que yo puedo separar en términos, tengo una resta, entonces recuerden que voy a aplicar una propiedad aquí. Aquí otra vez tengo una resta y tengo una suma. Bien, igualmente esto lo puedo resolver porque no tiene x, y esto que término, cuando lo resuelva, que va a estar sumando, lo puedo pasar para allá restando y aplico la propiedad con estos dos. Acá tengo una suma de logaritmos, aplico propiedad, y acá tengo también suma de logaritmos, aplico propiedad, y fíjense, recuerden que cuando tengo logaritmo y logaritmo es lo que hicimos en el ejemplo 4. Bien, o sea que acá puedo aplicar primero lo de la suma y después el ejemplo 4 en ambas. Bueno, espero que me hayan comprendido, espero que no tengan duda. Cualquier problemita, estamos en contacto. Les dejo un beso enorme.